¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes para quienes nos vean en otro horario. Vamos a comenzar un nuevo video. Tenía pensado otro tema previamente a este, pero como verán en el título, vamos a hablar de vara de cuarto santo, para dejar un poquito en claro el tema y como fuimos pasando por diferentes orillas, por ahora no muchos, o sea, hemos hablado de orillas de frente en un video, hemos hablado de Yemanjá y vamos a ir hablando de todos los orillas. ¿Por qué elijo, digamos, vara después de Yemanjá y no otros que inclusive me han sugerido? Porque es importante, primero, es el primer orillá, entonces sobre el análisis que hagamos de este orillá es aplicable a todos los orillás colectivos, o sea, a todos los orillás que presentan pasajes, ¿sí? Porque aprovecho este video para hablar de cómo debemos entender los pasajes en términos energéticos, ¿sí? En términos de cómo se direcciona el ayé de todos los orillás a través de pasajes, ¿sí? Entonces ahora es un caso claro, ¿no? Que va a ser aplicable en muchos conceptos a Ogún, a Oyá, a Shango, a Yapaná, en principio. Bueno, a ver, vamos a explicar algo. Yo retomo temas que ya he explicado en otros videos, pero por conversaciones que he tenido con gente del foro que me ha vinculado, digamos, por WhatsApp. Y por algunos comentarios que algunos de ustedes ha hecho inclusive al pie de algunos videos, ¿sí? No está mal refrescar conceptos, ¿sí? Eh, Debemos entender que un orillá es un fundamento, y si yo tengo pasajes, tengo diferentes fundamentos de ese mismo orillá. Si el orillá es un fundamento, es una antena que atrae una energía de un inmolé. Si tengo varias antenas diferentes para atraer esa misma energía, quiere decir que cada una de esas antenas, cada uno de esos fundamentos va a atraer el ayé de ese orillá de una manera determinada, ¿sí? Esto tiene que quedar claro, porque esto es aplicable a todos los orillás que tienen pasajes, ¿sí? Hay un concepto que es de índole energético, que ha permitido ordenar los pasajes en aquellos orillas que tienen pasajes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de vara de cuarto santo, estamos hablando de vara Laná, de vara Dagué y de vara Yelú. Tenemos tres pasajes. Ahora vamos a ver particularidades y por qué hay tres pasajes en cuarto santo de vara. Lo cierto es que con el concepto que acabo de definir antes, yo tengo tres antenas que atraen la energía del inmolé Eyú. Orilla Eyú viene canalizado de tres formas diferentes. No me importa cómo, pero hay tres formas diferentes que atraen la energía del mismo inmolé. Ahora, a medida que vayamos caminando en el video, vamos a ver las diferencias, ¿sí? Los pasajes siempre están ordenados del más joven, de la energía más joven a la energía más adulta o más vieja. ¿Por qué? Porque la energía de cualquier orilla, ¿sí? Cuando presenta que nosotros normalmente decimos un pasaje joven, la energía es mucho más inestable que en el pasaje más adulto, más viejo. Esto sucede en todo, inclusive en los orillas de playa, ¿sí? Hablamos de un orilla mozo en cualquiera de aquellos orillas que tienen pasaje y estamos hablando de la energía joven. Le damos precisamente esa cualidad de joven porque si vamos a un ser humano, el adolescente o el joven es una persona, si es una persona inteligente, la inteligencia le despierta la picardía, por ejemplo, y la curiosidad en el joven, ¿sí?
y es una persona muy activa de querer absorber conocimientos. Si esa misma persona cuando crece con esas cualidades y tiene entre 30 y 45, 50 años, ¿qué sucede? Es la persona que ya ha adquirido mucho conocimiento y ahora trata a través de ese conocimiento de transformar cosas. O sea, ya es más estable, no busca, sino que ya tiene el conocimiento y con ese conocimiento trata de hacer algo, y es en ese periodo que va desde los 30 años hasta los 50 años, donde la persona que es muy inteligente, que ha aprovechado su juventud para investigar y para evacuar dudas, o sea, que ha estudiado, ahora tengo un profesional formado en una disciplina. ¿Se entendió? ¿Qué pasa cuando esa persona es mayor a 50 años, 60, 70 años o más? Esa persona ha desarrollado y ha desempeñado la función que ha tenido en su profesión muchos años. Entonces, no solamente tiene conocimientos adquiridos desde joven, puestos en la práctica durante muchos años, sino que por experiencia propia, particularidades que a lo mejor una persona más joven no puede ver. Y ahí nace la sabiduría. Entonces vamos a poner un ejemplo tonto del chico de 6 años. Una persona que tiene vocación de médico. Cuando es adolescente y joven, hasta los 30 años, 25, 30 años, trata de meterse en todo lo que tenga que ver con enfermedades, con curas, con remedios, con todo, y obviamente que si está metido en ese tema y se despierta su vocación, seguramente va a estudiar medicina. La verdad que como es una persona inteligente va a absorber todo el conocimiento, pero esa persona inteligente estudia 6 años medicina y no es médico. Es médico porque recibió el título, pero tiene que ejercitar la medicina, que es donde verdaderamente va a saber si aquello que aprendió le sirve. Y eso lo va a hacer entre los 25-30 años hasta los 45-50 años, en una etapa de formación profesional. Es decir, en base a eso que estudió, ejerce la medicina. Y ahí empiezan a aparecer los casos normales de la disciplina médica, ¿eh? Y aquellos casos que son muy complicados y que inclusive requieren que él le pregunte a otros que tienen más experiencia cómo resuelve esa situación con ese paciente. Ahí está adquiriendo un conocimiento más robusto, porque es la combinación del conocimiento teórico académico que recibió en la universidad más la práctica en el hospital. ¿Se entendió? Cuando esa persona pasa los 50 años, 60, 70 años, es un médico de gran experiencia, es un médico que a lo mejor hasta desempeña cargo de director médico de un área en un hospital o en un sanatorio. Es al que otros más jóvenes, o sea, los que tienen menos de 50 años, posiblemente le van a preguntar ante un caso complicadísimo, como yo, cuando era un médico que tenía 40 años, me remitía a esas personas que en el ámbito médico le llaman son eminencias, o sea, saben muchísimo, pero no saben muchísimo porque leyeron más o porque estudiaron más en la época universitaria, sino porque adquirieron mucha práctica. Tienen sabiduría dentro de la disciplina que han abrazado. Entonces yo me remito a ellos a evacuar dudas, porque ellos van a tener una visión más decantada, más sólida de eso que pasa. Inclusive, si yo les llevara un problema que jamás en su vida lo hubiesen tenido que afrontar, su vasto conocimiento y su vasta experiencia en la disciplina médica va a hacer que saquen conclusiones mucho más sólidas, más sustentables, que una persona que no tiene tanto conocimiento o tanta práctica en la medicina. Ustedes se fijan lo que es un estudiante de medicina, un médico y una eminencia médica. Bueno, de igual manera tienen que ver el pasaje más joven, el pasaje intermedio y el pasaje más viejo de cualquier orilla. En realidad estamos hablando de ese estudiante, de este médico o de aquella eminencia con
como una persona de gran disciplina dentro de la disciplina, digamos, profesional que abrazó, de mucha vocación y de una gran inteligencia. O sea que no se pone en tela de juicio que cualquiera de los tres pasajes en una orilla sea uno más fuerte que el otro, que sería equivalente a decir el estudiante es menos inteligente que la eminencia. No, el estudiante, el médico activo y la eminencia son inteligentes casi al mismo nivel, solo que uno no tiene experiencia, el otro tiene experiencia y al otro le sobra experiencia. O sea, entre comillas, el ayer de la medicina se expresa en tres estadios diferentes de la práctica médica. Uno recién aprendió y está haciendo su práctica, el otro ya tiene años de ejercicio de la medicina y el otro ha visto hasta los casos más inimaginables dentro de esa disciplina médica. Bueno, el Ayé de la orilla cuando baja, y por eso digo que tomé el caso de Bará porque justo tiene tres pasajes, en el pasaje de Bará Laná, de Bará Dagué o de Bará Yelú vemos lo mismo. Es decir, el pasaje joven, que es Laná, es un pasaje donde la energía de Bará está muy, muy activa y genera lo más elemental del Ayé de Bará, es decir, la dinámica, o sea, dinamiza cosas, abre caminos, ¿se entiende? Ahí vemos esa particularidad. Cuando pasamos estas son semejanzas que estoy haciendo, ¿no es cierto? Para que se entiendan. Cuando pasamos al Bará Adagé, el Bará Adagé no es el que moviliza y abre, es el que direcciona. Él ya sabe abrir, es como el médico con experiencia, él ya sabe lo que aprendió, pero ahora está ejercitando la medicina. Entonces, no es que todo el tiempo la cosa se tenga que estar moviendo y dinamizando o todo el tiempo se tenga que estar abriendo caminos, sino que hay que saber direccionar, porque si yo abro un camino y no lo transito, no voy a llegar al lugar donde ese camino me lleva. Entonces, esa energía que direcciona por un camino y no por otro las cosas y lleva a la concreción de nuevos objetivos, está más presente en el Ayé de Bará Adagé por ser la energía madura. Cuando me voy al médico, a la eminencia médica, o sea, al viejo que tenía mucha sabiduría, me estoy pasando al Bará Ayelú. ¿Qué características tiene? Tiene la característica de generar a través de ese movimiento, a través de ese direccionamiento de energía, la estabilidad en la prosperidad de la persona. Por eso la Na es el que abre caminos, eso significa la Na, y no es Baralona, es Baralana. En el batuque sabemos lo que significa Loná porque tenemos a Yuloná afuera. Él es el dueño de los caminos. Baralaná es el que abre caminos. Son dos palabras diferentes en Yoruba y son dos significados diferentes inclusive en el fundamento. ¿No? Baralaná es el que abre caminos. Adagé es el que direcciona la energía. Bará Yelú, Ayelú significa el que funda pueblos, es decir, es el que estabiliza el Ayé de la prosperidad. ¿Sí? ¿Alguno de estos tres es más fuerte que el otro? No, porque yo dije que eran tres pararrayos o tres antenas que recibían el Ayé del mismo Inmolé. ¿Por qué? Porque el Inmolé abre caminos, dinamiza, direcciona y promueve la prosperidad. O sea, el Imolé lo hace, el Imolé tiene todo este caudal energético y todos esos planos de regencia están en manos del Imolé. Si le quieren llamar Orillá, Eyu, llámenle. Si le quieren omitir Orillá y decirle Eyu, también. Y si no le quieren poner nombre también porque los Imolé no tienen nombre.
pero es el inmole de la dinámica y genera todo eso. Cuando yo establezco diferentes antenas para rayos, el AY baja para una finalidad determinada, ¿sí? O baja para una finalidad no determinada, sino para una finalidad que sea más inestable ese AY, porque yo necesito que ese AY trabaje en forma rápida o produciendo, por ejemplo, en el caso de la ANA, apertura de caminos o dinamismo a algo que está quieto, o tiene que ser una energía que baja más directa a un objetivo y es entonces la energía que entra a través del fundamento de Baradage, el que direcciona a la persona o los objetivos. Y estoy en el Ayelú cuando la energía de ese dinamismo y de ese direccionamiento obtiene resultados, que es la prosperidad que ostenta el Ayé de Oriyayú. Bien, ninguno de los tres pasajes es más fuerte que otro. Ninguno es un pasaje más joven en términos humanos, porque los oriyá no tienen cuerpo humano, no tienen forma antropomórfica. Es energía pura oriyá. Los tres pasajes le llamo mozo, le llamo intermedio, vamos a poner joven, mozo y adulto, porque es como se estabiliza o como se expresa el mismo ayé que abre, es el mismo ayé que direcciona y es el mismo ayé que me trae la prosperidad. Pero en analogía con esto que dije de que el médico, una cosa es el que tiene vocación médica y estudia, otro es el que ejerce la medicina y otro es el que ha adquirido sabiduría dentro de esa medicina, de igual forma se manifiesta el ayé de un oriyá, por ejemplo, Bara en estos tres pasajes, ¿sí? Pero si además le colocamos a Bara lo de, porque tiene el pasaje de afuera, ¿sí?, que todos lo conocemos, no es que Bara lo de sea más fuerte que alguno de estos o que los tres juntos. Los cuatro pasajes son cuatro fundamentos. Si yo tengo una antena con la cual capto señales para una radio y otra antena que capta señales para una televisión y otra antena capta señales de Wi-Fi para una computadora, yo puedo decir que la antena de radio es menos fuerte que la de televisión o que la de Wi-Fi. No, son antenas diferentes y captan señalización diferente. Bueno, los fundamentos, que también son antenas, captan una frecuencia de onda diferente, una frecuencia de energía del inmolé diferente. Y están acá porque yo necesito diferentes formas de la expresión de la Y de Bara, de la Y del inmolé Eyú, para fines rituales. Y la cuarta antena que la tengo afuera, que es lo de, también tiene una finalidad específica. Cuando yo puedo llegar a decir, por ejemplo, que todos los Bará tienen la misma función, sí. Yo puedo decir que todos los pasajes de un oriyá tienen la misma función en general porque reciben la misma energía. Solo que la energía que recibe la onda radial me va a permitir escuchar un programa de radio. La que recibe la onda televisiva me va a permitir ver un programa de televisión y la que recibe la onda de internet me va a permitir acceder a manejar una computadora y sus elementos de internet. Son diferentes antenas, no hay una antena más fuerte que la otra. En todo caso, yo voy a tener antenas radiales muy fuertes que superan en potencia a las de la televisión o a las de internet. Porque, por ejemplo, yo tengo un internet de Wi-Fi en mi casa. En el living comedor de mi casa está el módem. Acá tengo internet. Si me voy a la otra punta de la casa, que queda unos cuantos metros más allá, desde mi dormitorio tengo dificultad para conectar internet
en mi notebook. ¿Por qué? Porque hay paredes y entonces la onda no es tan fuerte. Si yo necesito acá y allá la misma internet, voy a tener que cambiar el módem por un módem más fuerte que me permita acceder a internet desde el dormitorio. Pero estoy hablando de la misma antena. Que de última, si mi Pai de Santo tiene buena Y, me va a generar la antena de Bará Yelú o Bará Laná o Bará Dague que funcione al 100%. Si está medio flojito de papeles, por ahí no funciona también. Pero no tiene nada que ver con que una antena sea más fuerte que la otra. Bueno, un fundamento no es más fuerte que el otro. Ergo, un pasaje de orilla no es más fuerte que otro. Ni es más servible o inservible que otro. ¿Por qué? Porque la persona que está imantada en el Ayé de Bará puede tener, por los motivos que después vamos a explicar, Sento a Bará Laná, a Bará Dagué o a Bará Yelú. Y va a depender de otra cosa, que no es la finalidad religiosa. Pero si yo tengo que hacer un servicio por Bará, yo voy a llamar por los fundamentos de Bará que yo tengo a la Ayé del Imolé y le voy a pedir que resuelva este problema que previamente él me dijo que hiciera eso en Mesa de Bucios. Y la verdad que yo puedo tener Sento a Bará Ayelú, pero yo por ser sacerdote africanista y estar imantado en el Ayé de Bará, la energía que puedo manejar es toda la energía del Inmolé. Solamente que yo tengo que tener los secretos para hacerlo. Pero si soy conocedor de los secretos, yo puedo hacer un servicio donde la energía baje de acuerdo a cómo es recibida en un fundamento de Baralana o de Baradague o de Barayelú. Ah, Pai, pero entonces usted tiene que tener los tres pasajes. No, porque tener Sento, el orillá, en un pasaje no es indicio que solamente voy a poder manejar como si ese pasaje tuviera un plano de regencia específico. Es por otras finalidades que hay pasajes. Por eso los tradicionalistas dicen, no, nosotros no tenemos pasajes, sí, todo inventar el batuque. Claro, porque en realidad el inmole es uno solo, y si yo tengo ese orillá, ese inmole, lo tengo sentado en un fundamento que se llama orillá Eyú, yo puedo emplear el ayé de ese orillá para todo lo que lo necesite. Que tenga apertura, especificaciones por pasaje, es por otro motivo que ahora después vamos a explicar. Entonces, no es que Bará Lodé sea más fuerte que Bará Laná, o que Bará Laná sea más fuerte que Bará Adague, o que Bará Yelú sea más fuerte que Bará Adague, o que como Bará Ayelú, el 99,99% del batuque piensa que es el más chiquito, porque como en la imagen católica es el nene que está arriba en el brazo de San Antonio, debe ser el más chiquito. No. El batuque ordena de Bará hasta Oyalá por un motivo de fundamento. No pone los orillás en otro orden, sino en el orden que tienen que estar. Pero dentro de cada orillá, cuando hay manifestación de pasajes, siempre van del más joven al más viejo, para hacerlo simple. Y no es del más joven al más viejo, porque todos son como si fueran personas, nada más que dioses o santitos, y entonces yo los ordeno de acuerdo a cómo son. Este tiene barba, es el más viejo, este todavía no le salió la barba, es el nene. No, es que en los pasajes jóvenes la energía es más dinámica, o sea, más inestable, mientras que en los pasajes más viejos la energía es más estable. ¿Okay? Si yo tomo, incluyendo el pasaje de afuera que tenemos en el batuque, Bará Lodé, Bará Laná, Bará Dagué y Bará Yelú, yo tengo 4 pasajes. Como Bará Lodé es una categoría especial, tiene una función muy específica y está afuera de Cuarto Santo, yo puedo llegar a decir inclusive que Bará Lodé es el más viejo de todos. ¿Por qué? Porque es el primero. No es muy confuso ese concepto. Si está antes de Bará Laná es porque está fuera.
Pero si está antes de Baralaná, es una energía más primaria que la de Baralaná, por ende es más joven. No van de mayor a menor los orillas, no van de mayor a menor, van de menor a mayor. Así que si yo le tengo que dar un distingo vibratorio a los 4 pasajes de Vara de los que estoy hablando, tengo que decir que está Varalote, Varalaná, Varadagé y Varayelú. No los mezclo. Si lo D es el más viejo, pues lo pongo al final. Porque la regla es esa. Entonces, dejo a lo D de lado, que es una categoría especial, porque está afuera, ¿sí? Y me dedico a los de cuarto santo. Baralaná, Baradague, Barayelú. Del más joven al más viejo. Ogun Omnira, Ogun Adiolá, Ogun Olobedé. Del más joven al más viejo. Oya y Ansá, del más joven al más viejo. Shangwa Ganshu Beya, Ganshu Godó, del más joven al más viejo. Shapanayu Betei, Beluya, Zapata, del más joven al más viejo. Oshun Pandabeshi, Panda de Mundo Ko, del más joven al más viejo. Bosi, Bominana, del más joven al más viejo. Obokunda, Kunolokun, Shobokun Onufan, Shobokun Onifan Olufan, del más joven al más viejo. Porque entonces, en el caso de Vara, el más viejo tendría que ser Laná y el más joven tendría que ser Adague. No, eso no lo pensaron los fundadores del Batuque. No tiene ninguna razón porque no estoy hablando de juventud o vejez de nada. Pero si tengo que decir de joven a más viejo, considerando que joven es lo que es más inestable, o sea, es más movedizo, y viejo lo que es más estable y duradero, sí, tengo que decir del más joven al más viejo, todos iguales. No va a ir uno para allá y el otro para el otro lado. Y esos pasajes no tienen que... No, Varalaná es como, a ver, en una escala del 0 al 10, por ejemplo, 10, que lo ve, que se los come crudos a todos. Y Laná es un 8. Y Adague es como un 6. Y Ayelú es como un 4. No tienen rango de poder. Los 4 pasajes de Orilla Vara pesan igual en concepto de que tienen la misma fortaleza en el manejo de la Y, porque son 4 antenas que van a captar ondas diferentes del mismo Imolé. En una voy a poder escucharlo, en otra voy a poder ver, en otra voy a poder chatear. Son antenas y todas las antenas son de primerísima calidad, todas las hicieron en Alemania, ninguna vino de China ni de Japón. Entonces, no tengo una antena más fuerte que la otra, no tengo un asentamiento más fuerte que la otra, porque no tengo un pasaje más fuerte que el otro. Son diferentes, no más fuertes y más despacio, sino que tienen diferente finalidad intrínseca. Es decir, en el propio nombre del pasaje estoy determinando que ese pasaje tiene determinadas cualidades que hacen que el ayé del Imolé baje de una determinada manera cuando tiene que actuar bajo el pasaje de Laná, bajo el pasaje de Adague, bajo el pasaje de Ayelú. Ayelú es, por ser el pasaje más viejo, es el que atiende a los orillas más viejos, o sea, a los orillas de Praia, Oyun y Manyoyalá. Pero en Oyun y Manyoyalá hay más jóvenes y más viejos, pero son todos viejos, son todos mayores, son todos grandes. Cuando hablamos de cabezas grandes, son cabezas de Oyun y Manyoyalá. La ligazón que tiene es consecuencia de que hay el ayé de Vara en Ayelú. No es un ayé inestable, es un ayé que garantiza la prosperidad. ¿Y quién garantiza el brillo y la riqueza? Oyun. ¿Y quién ostenta la prosperidad en términos de bienestar general de la persona? Yemanjá. ¿Y quién también es dador de la riqueza a nivel material y espiritual? Oyalá. Ese Vara tiene la cualidad de tener afinidad con el ayé de esos orillas de Praia. Por eso está ahí. Y es el más estable de los 3 pasajes de Vara de Cuarto Santo. Por eso decimos que es el más viejo. Y decimos
porque es lenguaje sincrético esto, es lenguaje simbólico. Es el más viejo porque atiende a todos los viejos. Es el único pasaje de Bará de Cuarto Santo que muchos linajes colocan una gota de miel en su imantación. Una gota de miel. Porque sigue siendo Bará, o sea, sigue siendo el dueño del Epó, el dueño del Dendé. O sea, los pasajes de Bará, cuando yo digo Bará, es un orillá de Dendé siempre. Que sea Bará Yelú y que atienda a los orillá de agua no quiere decir que lo tenga que imantar con miel o que sus frentes lleven miel. Van a llevar algo de miel, pero su sangre vegetal es el dendé y va a estar imantado en dendé y su fundamento va a estar imantado o atemperado con dendé, como Bará Dague y como Bará Laná, porque esto es lo que quería desmitificar. Me han llegado versiones en las cuales a Bará Yelú solamente se le pone todo con miel y es más, el asentamiento también lleva miel, porque él atiende a las orillas de miel. No, él es un Bará, es un fundamento de orilla de Shu. Así como esquisila la miel para Lodé y esquisila la miel para la Naya Dague, en Bará Yelú la miel en principio esquisila, pero colocamos una gotita, no dos gotitas, una gotita sola de miel cuando ya colocamos el dendé, porque es primero porque la miel imanta a los orillas viejos y el dendé a los orillas jóvenes. Y de Bará hasta Obá son orillas jóvenes, son orillas de guerra, y los 3 orillas de Praia son los 3 orillas viejos, en principio. Después, dentro de los pasajes vamos a tener vibraciones mozas y vibraciones velias. En esta cualidad, en la cualidad de Bará Ayelú, la gota de miel es su ligazón con esos orillas de Praia a los cuales atiende como mensajero. Posible que yo tenga Yeman Shabomi con Oyalao Bokun, con Yalao Lokun y Baralaná o Baradague, no, imposible. Cabeza de agua necesita tener su Bará coincidente. Entonces, todas las cabezas de Oyun y Manshon Yalá, sin excepción, el Bará de esa persona es Bará Yelú. Después tengo cabezas que son jóvenes y cabezas que son de orilla viejo. Por ejemplo, si tengo una cabeza de Ogum Onira, el Bará que va a estar atendiendo a esa cabeza es la Na. Si tengo a Ogum Olobedé, que es el Ogum viejo, va a tener a Bará Adage. Si tengo a Oyá, va a tener a Baralaná. Si tengo a Yansá, va a tener a Baradage. Si tengo a Yangua Ganshu, va a tener Baralaná. Si tengo a Yangua Godó, Bara Adage. Esto lo establece la regla. Esto lo establece la regla porque la misma regla fue la que trajo esos fundamentos a la matriz del Batuque. Pero cuando nosotros consultemos bucios para determinar el cuadro espiritual, o sea, los orillás que están en el cuerpo de la persona, vamos a notar que esta regla se va a cumplir siempre, porque orillá no es caprichoso. Ay, no, vamos a suponer, por ejemplo, yo una cabeza de orillá, listo, confirmar la cabeza de orillá. Ayuntó de orillá, Ogum, Onira. Bien, ahí vamos bárbaro. Escravatura, Bará Adage. Posible. Sí que lo sabía. Tiene a Baralaná, me dice la regla. La regla no se equivoca nunca. Yo me puedo haber equivocado cuando llegué. No, a mí me da Dague, así que lo voy a poner a Dague. No, porque no soy yoga lo que ya se conoce. Cuando Ori dice, tomo a Oyá y Oyá va en Ayuntó,
con Ogún y le pregunto si Bará toma la escravatura y me dice que sí, es Baralaná. La regla da el pasaje. No es que salen los orillas a pelearse entre ellos a ver quién no. No es así. ¿Ok? Entonces, siempre los pasajes en el batuque están ordenados del más joven al más viejo, para utilizar el lenguaje simbólico que siempre utilizamos, ¿sí? Y existe el más joven y el más viejo, en este caso el Baralaná y el Baradagué, porque tengo integraciones espirituales de las personas en donde si el orilla de cabeza es joven, el pasaje de Bará que le va a pertenecer es joven. Y si la cabeza está en manos de un orilla viejo, el pasaje va a estar en manos de un Bará viejo. Y esto se cumple para todo. Cabeza de Shanguagan Shubeishi, ayuntó Oyun. ¿Qué Bará va a tener? Baralana. ¿Qué Ogún va a tener? Ogumanira. ¿Qué Oya va a estar? Oya. No Yansa, Oya. ¿Qué Yapanaba que va a tener? Yapanan Shubetei. ¿Qué Yeman ya va a tener? Bomi. ¿Qué Oyalá va a tener? Y va a tener Oyalá o Bokun u Oyalá o Lokun, los jóvenes. ¿Por qué? Porque Sirumalé se integró por orillas jóvenes, porque tengo orilla joven de cabeza y el ayuntó, aunque sea de Praia, y es de los más viejos de todos, los orillas de Praia, dentro del conglomerado Oyun Pandá, que es la que va a casa, es un pasaje joven. Entonces yo tengo todo mi Irumalé joven. ¿Se entendió? Bien. Ya cuando hablamos de Yemanjá, dijimos, a Bosí es, el pasaje Bosí está, porque Bosí es la Yemanjá que casa, que tiene de Ayuntó a orillas de tierra, no es la más jovencita de todas. El pasaje joven de Yemanjá es Bomí y el pasaje viejo es Naná. ¿Sí? Entonces, no hay posibilidad de que, estamos hablando de Bará, ¿no? No hay posibilidad que el Bará no tenga esta congruencia y esta conexión con el orilla de cabeza. Orilla de cabeza de agua es una jerarquía especial, entonces el Bará es de jerarquía especial, es el Ayelú, el que lo corresponde. Si la cabeza es de orilla de tierra, o puedes tener un pasaje joven o un pasaje viejo. Bueno, si es pasaje joven, el Bará que corresponde es Laná, y si es pasaje viejo, es Adague. Y esto no se pregunta, la regla ya lo establece así. Yo lo que le voy a tener que preguntar a esa Mayoyun que tomó la cabeza es si ella acepta que la escravatura de la persona esté en manos de Bará. Si me dice que sí, es Barayelú. Si me dice que no, según el linaje y según la nación, hay otros orillas que pueden algunos, no todos, la escravatura en la integración espiritual. Pero si me pide Bará, no voy a... ¿Qué es Bará la no Bará la qué? O sea, no puedo preguntar en el Merín de lo uno que ya conozco por regla. Esto tiene que quedar claro, ¿eh? En Odú o Carán, Orilla Eshut dice que en el Merindilogún no puedo preguntar lo que ya conozco. Y nace el respeto por la regla en el ritual. Nace el respeto del fundamento, de lo que heredé de mis mayores, de lo que viene heredándose durante miles de años. Entonces, esto es regla, quiere decir que esto ya está establecido. Cabeza de orilla de tierra joven, la escravatura de Bará tiene que ser Baralaná. Cabeza de orilla de tierra viejo, la escravatura en manos de Bará va a ser Bará Adague.
cabezas grandes, o sea, cabezas de orillas de playa que le llamamos, o Yuni Manyoyalá, la escravatura en manos de Bará es Bará Yelú. Punto, acabó. El sacerdote que está imantado en orilla, y acá viene algo que es muy fácil de entender si todos entendemos lo que en el libro también está, y aprovecho para decir que pueden seguir comprándolo y que en breve vamos a subir la versión, la misma versión a Amazon, porque ya me peleé con Amazon, nos pegamos unos tiros, nos pegamos unos besos también con Amazon, nos abrazamos y me permiten subir el material en PDF, si no, no iba a poder cerrar con ellos ningún trato. Entonces, en el libro está muy bien explicado. Es decir, los pasajes de orilla tienen que son coherentes. Si la persona da una cabeza de Yemanjá-Bomí con Yapaná, Sacpatá, es porque no sabe yogar bucios y hace cualquier cosa cuando confirma cabezas y cuadro espiritual. La regla tiene límites y Orillá acoge esos límites porque está en este fundamento para ser atendido. En otro fundamento será diferente. ¿Qué pasa? Como los sacerdotes de Batuque somos sacerdotes aprontados en Orí, con energía de orillá, y recibimos un irumalé, que es un conjunto de orillás que asisten a Orí, que no los tenemos ahí para comprar muebles de madera y armar una estantería y ponerlos, sino que están auxiliando al Orí, que está en manos de un orillá regente, de otro orillá ayuntó, de una escravatura, pero que además todo el irumalé está protegiéndolo. No tenemos el problema de que porque yo tenga acento a Baradague no pueda hacer servicios donde tenga que invocar a Baralaná o a Bará Yelú. De hecho, si tengo que hacer un servicio por Bará, yo la Lupo, Baralaná, Baradague, Bará Yelú, Juancito, Pedrito, Perenganito, Sutanito, es decir, nombro todos los nombres secretos que yo conozco de los 3 pasajes una vez que ya nombré los 3 pasajes. ¿Sí? Vamos a suponer que yo conozco Baralaná Pepe, Baradague Manuel, Bará Yelú Juan. Yo no puedo decir la Lupo, Baralaná Pepe, Baradague Manuel, Bará Yelú Juan. Eso es incorrecto, así no se llama orillá. Yo invoco Baralaná Dague Yelú primero, Pepe Manuel Juan. Son las dillinas, son los nombres que arrastro al final de todo. Entonces, cuando yo estoy haciendo un servicio de Bará, siempre voy a estar llamando a todos los pasajes y a todas las dillinas, que si la dillina esa mueve la Y, porque hay pasajes que tienen las mismas dillinas. Vamos a suponer que Pepe es una dillina en Baralaná, pero es también en Baradague y también la tiene Bará Yelú. Así que cuando yo nombro los 3 pasajes y después toda la dillina, cuando digo Pepe, estoy llamando a la energía que viene por los 3 caminos, porque esa dillina es un secreto que mueve la Y de los 3 pasajes. Y Manuel no, Manuel es únicamente de Adague, como yo la conozco a la dillina, Manuel, la digo. Bueno, las dillinas van atrás de los nombres de pasajes. Entonces, si yo estoy invocando de esa manera a Bará de Cuarto Santo para trabajar por el motivo que sea, yo estoy moviendo toda la energía del orillá Bará. Y a Bará lo invoco con todos los nombres secretos que tengo. Porque yo estoy imantado en la Y de Bará. Entonces yo puedo dar nacimiento, aunque tenga Bará Dague, puedo dar nacimiento a un Bará Laná, hacer nacer un fundamento de Bará Laná para aquel hijo que tiene Bará Laná. Y Bará Yelú para aquel hijo que tiene que asentar Bará Yelú. Porque no son orillás por separado, es el mismo Imolé en 3 fundamentos diferentes, con determinadas características diferentes. ¿Ok? En líneas generales siempre se dice, yo a Baralaná lo uso
para apertura de caminos o si hay situaciones muy abafadas, muy frenadas para que dinamice eso. Varalana es el que me trae la clientela al negocio también. ¿Sí? Es una tipificación para tener más o menos en claro cómo funciona el Ayé de Oriyayu cuando baja al fundamento de Varalana. Varadage, si la persona necesita concretar cosas, que se viabilicen cosas, o no sabe bien por dónde tiene que ir a buscar la situación, no el que abre camino, porque el camino está abierto, el que direcciona a la persona para ir al objetivo es Varadage. Y por ende también es el que favorece la comunicación, porque como direcciona la energía, la comunicación verbal y auditiva entre personas, también es un dominio que maneja con facilidad Varadage. Y Varayelu estabiliza, es decir, es el resultado de ese movimiento que van a ser cosas que yo voy a recibir, ya sean bienes materiales, espirituales o cosas que hagan a mi realización personal y se estabilicen, estén conmigo por siempre, es Varayelu. El pasaje a Yelú de Oriyaishu es cento, o era cento, porque ahora no hay mucho fundamento, era cento en África, en la puerta del pueblo, es decir, cuando el camino se abría ya y empezaba el caserío, el pueblo, ahí se fundamentaba Ayelú. Era el dueño del pueblo, era el que garantizaba que no entrara lo negativo al pueblo y que el pueblo prosperara. Los pais santos de buen fundamento saben perfectamente bien que cuando se planta un templo, los pasajes de Oriyá Bará van centos en diferentes lugares. No estoy hablando de los que tienen fraternidad, estoy hablando del fundamento de la casa, de lo que asegura en forma subterránea la casa. Hay cosas que se plantan en determinados lugares que movilizan el Ayé de Bará en su fase Lana, en su fase Adagé y en su fase Ayelú y no están en el mismo lugar. Consecuencia de que los tres pasajes movilizan el Ayé de Bará de una manera determinada cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, quedó más o menos claro esto porque a futuro, cuando vayamos viendo los distintos orillás, cuando haya pasajes, vamos a explicar medianamente para que se comprenda por qué están estos pasajes. ¿Ok? ¿Por qué están? La regla establece que yo tengo pasajes porque ese orillá tiene un ayé muy complejo que yo lo necesito direccionar de una determinada manera si tiene que asistir a una cabeza joven, o sea, una cabeza que está tomada por un orillá joven, por un orillá adulto o por un orillá de una cualidad determinada como pueden ser los orillás de playa. ¿Sí? Esa sería la definición más clara. Y pero hay servicios por Bararaná, por Baradague, por Barayelú. En mesa de bucios, si Bará pide que a una persona se la asista con Ayé de Bará, generalmente vamos a utilizar esta invocación básica que yo dije, es decir, vamos a llamar a Bará por todos los nombres conocidos de Cuarto Santo. Pero a veces hay ebó específicos que requieren que el sacerdote movilice el ayé de Bará Lana, o de Bará Adaque, o de Bará Ayelo. No hay receta de bolo, porque como los servicios no se tienen en un cuadernito anotado, falta de trabajo, ayé de Bará, falta de estabilidad, ayé de Yangó, insomnio, ¿sí? No tengo recetario. Que tiene recetario, que se haga cargo del recetario. Es Oriyá en mesa de bucios el que dice qué asistencia necesita una persona. Lo digo porque
tenés la pareja cortada. Está cortada la pareja. Te hicieron una demanda. Graben todo, porque ahora voy a decir todo lo que está mal de todo esto. Tenés la pareja cortada, te hicieron una demanda, ¿sí? Te tengo que pasar una limpieza. Te va a pasar una limpieza de hogar. No sé qué hicieron. Claro. ¿Tenés la pareja cortada o te hicieron una demanda? Bueno, una demanda es un trabajo de magia negra, ¿no? Una hechicería, una fetillería. Y hay muchos tipos de fetillería diferentes. Entonces, una de esas fetillerías se llama demanda. Siempre que digo demanda, hay una entidad espiritual que se lanzó contra otra en ataque. Pero si yo hice un fetillo y trabajé así, porque yo soy un brujo negro, para cortar el matrimonio, no necesariamente tiene que haber una demanda ahí. No demandé, no pedí a ningún ser espiritual que corte, sino que hice un trabajo de fetillería cuyo efecto siempre es que esa pareja se rompa. Entonces, la pareja recibió un corte o una demanda, porque no es lo mismo. Primer punto a aclarar. Segundo, ¿está cortada la pareja? Sí. ¿Y vos por qué vas a limpiar con OVA? Y porque seguramente la deben haber cortado con OVA, porque viste, OVA para lo único que sirve es para cortar parejas. Entonces, pasando el aye de OVA, retiro el corte. Ah, mira vos, sabía. Yo hace menos de 15 días tuve que pasar una limpieza para sacar un corte fiero, fierísimo. Un corte de relación sentimental y el orillá que pidió actuar para liberar y para sacar ese corte de una determinada manera, porque no era que en buceos sale un buceo acá y otro buceo acá, quiere decir corte de pareja, sino que orillá se ha expresado y ha dicho cómo fue hecho el corte y por qué, con qué intencionalidad. Y la verdad que en realidad el corte ese lo sacó OT. Yo no puedo clasificar así las cosas. Entonces, toca abrir caminos y aparte Paitiago dijo, el que abre caminos se Baraná, así que Baraná. No, generalmente vamos a hacer un servicio de apertura de caminos con Bará, o sea que vamos a decir la Lupo, Bará, la Nada, Agia, Shelú, Pepe, Juan, Manuel, Pedro. Llamar a Bará con todos los nombres. Y si en la mesa de bucios me dice que esta firmeza de este negocio tiene que tener Ayete para Ayelú, yo seguramente voy a invocar de una manera en especial en ese servicio específico a Barayelú, porque es el que tengo, cuyo Ayé tengo que asentar en ese negocio para estabilizar la prosperidad. Ok, ¿sí? Y no necesito tener a Barayelú en Cuarto Santo, ni tener hijos que porque son de agua tienen la Barayelú y como yo conozco sus secretos los llamo. Yo puedo tener secretos de todos los pasajes de los orillas, aunque tenga acento uno solo, porque tienen finalidad diferente. Los fundamentos que tengo en el Irumalé son mis orillas de trabajo asistentes de mi orí, pero yo estoy imantado en la energía de cada uno de ellos, conociendo los secretos y conociendo los ofó para mover el ayé de un orillá en forma general o en forma específica por cada uno de los pasajes, porque los pasajes tengan una especialidad que yo prefiero trabajar, o mesa de buceo me dice que tengo que trabajar por ese pasaje, suficiente. Todos los ofó y todos los secretos no son iguales, están ajustados a la necesidad. Bien. Cortamos 54 minutos, una pinturita. Levanto este video y voy a grabar obviamente con la misma pilcha otro video de otro tema, ¿ok? Así subo este y después de unos 10 días subo otro y no los tengo tanto tiempo dispersos y sin hablar de temas de religión, ¿sí? No es que ahora voy a pasar a sino que voy a ver otro tema y seguramente después hablaré
de otros orillas que no voy a seguir dando en secuencia. Vimos Oyalá, vimos orillas de afuera, vimos Yemanjá, ahora Bará, bueno, mañana puede ser otro orillá, me han pedido Yapaná, vamos a ver todo porque tenemos 12 orillas, así que no son tantos como para que en un tiempo relativamente corto se pueda hablar de todos los orillas en forma particular. ¿Ok? Bará, dueño de los caminos. Primero, mensajero del astral, porque es el que maneja la comunicación vertical y horizontal. ¿Qué quiere decir esto? La comunicación del hombre con el mundo espiritual. Sin Bará es imposible establecer y realizar cualquier ritual, por eso decimos siempre debemos invocarlo. ¿Por qué? Porque él es el que va a abrir la comunicación entre el evoque que yo estoy haciendo acá abajo, o la limpieza o el servicio que estoy haciendo acá abajo, y quien lo tiene que recibir en el Orum. Maneja la comunicación vertical en ese sentido. Y horizontal, y por ejemplo, tener a Bará dentro de Mirumale me permite que todos los orillás que me asisten estén coordinados por Bará. Bien, entonces, siempre es mensajero del astral. Es dueño de los límites y de los caminos, y esta consagración de Ashe de Bará está dado en Odu Ejioko, que es donde se consagra de que Bará es el dueño absoluto de los caminos y de los límites. ¿Y por qué enfatizo esto y digo de dónde proviene esto en la tradición? Porque si ustedes se van a otras matrices de culto, por ejemplo el candomblé, los caminos y las aperturas de caminos son de Ogún. Y Eshu está para otras cosas, para movilizar, para traer dinero, trabajo, prosperidad. No, nosotros tenemos este concepto. ¿Sí? Es el responsable del orden cósmico. La existencia en su conjunto está en sus manos. En Odu Okaram, Eshu, Orilla Eshu, decreta que así como la luz se expandía por todos lados en los comienzos de la existencia y se apoderaba de sus dominios, dice el Itán, todo lo que nazca debajo de la luz me va a pertenecer. Y a partir de este decreto que hace Orilla Eshu es que se convierte en regulador de la existencia. Sin él no hay existencia, y responsable del orden cósmico. ¿Sí? Desde cuando chocan dos galaxias en los confines del universo hasta cómo nace o muere una estrella, un planeta o lo que sea en el universo. De todo eso está controlado por Orilla Eshu, porque él es el que ostenta el Aye de la dinámica, y el universo está en expansión y en movimiento constante, así que ese movimiento del universo está en manos de Bará. Es regente de la dinámica y de los cambios, consecuencia de que la dinámica produce cambios en todo. Es regulador de la existencia en el Aye. Por esto que también decíamos, no puede haber conexión entre el Orún y el Aye, que son dos planos totalmente separados uno del otro, si no existe Bará para comunicarlos, a tal punto que el Aye de ningún orilla podría estar en contacto con la naturaleza y viabilizar la evolución de la naturaleza, de la Maye Manjá en las aguas, de la Maye Oyun en otras aguas, del Paiyangó en las montañas o en la superficie terrestre donde va naciendo el magma de adentro, si no está Bará para viabilizar todo eso. ¿Okay? No sé si voy a tener ganas, pero la tradición marca la existencia de 201 pasajes de Orilla Eshu. En el Batuque no cultuamos más de 5. Tenemos a Eshu Loná, tenemos a Bará el Ekbara, tenemos a Bará Lodé, a Bará Laná, a Bará Dagué y a Bará Yelu. 6, perdón, me equivoqué por uno. ¿Sí?
Esos son los pasajes de Oriyá-Yu que conocemos, de los cuales tenemos fundamentos y de los cuales tenemos secretos para manejar esos fundamentos y trabajar ritualmente con la energía de Oriyá-Yu. Pero Oriyá-Yu, dice también Odue Gyoko, se dividió en 201 pasajes para atender todos los planos de la existencia. Y verdaderamente, si hay un oriyá que la tradición africanista de cualquier diáspora o de origen en África sabe a la perfección, son los 201 nombres que tienen estos pasajes. Y quienes saben del culto de Oriyá-Yu, tanto en África como en América, saben por qué y para qué cada uno de estos pasajes. ¿Sí? Sería bastante interesante hacer un video para irnos un poquitito más allá, porque eso no solamente le puede servir a un batuquero, le va a servir a un candomblessista, a uno de la olla cubana o a un tradicionalista. Saber los 201 nombres, o por lo menos tomar los más importantes de esos 201 nombres, y decir su finalidad, o sea, para qué está ese pasaje. Si los pasajes son fundamentos de un mismo oriyá, quiere decir que tengo 201 fundamentos diferentes de Bará. Y si yo dije que cada uno de los fundamentos es una antena que atrae de una determinada manera el ayet del inmolé, quiere decir que tengo 201 formas diferentes de atraer el ayet del inmolé Eshu para finalidades determinadas. Sea muy importante, por lo menos hacer un videito medio larguito de 1 hora y media, como los tengo acostumbrados, para ver, por lo menos, de todos esos 201 pasajes, cuáles son los más importantes, o no los más importantes, sino los que podemos hablar con más libertad por estos medios. Bueno, 201 pasajes podría llevar 4 videos, ¿sí? Sobre todo si vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Lo sabemos? Obvio, lo sabemos. Vamos a asentar esos pasajes, no, vamos a asentar solamente los 6 pasajes que tenemos en nuestra tradición. En Mesa de Bucios, Oriyá-Yu se va a manifestar por fuera de estos 6 pasajes tampoco. Pero si en nuestra tradición, en nuestro linaje, hay trabajos, aseguranzas, defensas, ataques o lo que sea, con algún pasaje de Oriyá-Yu que no es de estos 6, es porque sabemos cuál es el pasaje y qué finalidad tiene. Y la verdad que hay pasajes tan raros para algunos como, por ejemplo, que hay un vará que específicamente facilita el parto de la mujer. Por poner un ejemplo. Entonces, si yo tengo los secretos de ese pasaje, yo no necesito tener cento ese pasaje. Como teniendo cento el pasaje de Adague, si no conozco los secretos de Ayelú, puedo hacer un trabajo para Ayelú. O si conozco los secretos de Ayelú, puedo asentar un Ayelú para un hijo mío. Es el mismo día. No es que lo que no recibí no lo puedo dar. Claro, obvio, yo no puedo hacer servicios por Oriyá Inlé, porque no recibí ese fundamento. Ni me puedo fabricar un Oriyá Logunedé, porque no recibí ese fundamento de mi jefe. Pero los oriyás colectivos, los oriyás que presentan pasajes, y especialmente Oriyá-Yu, si yo conozco el pasaje, sé la finalidad, sé sus secretos, sé cómo tengo que trabajar con ese pasaje, si soy un sacerdote imantado en el ayed de Oriyá-Yu, en el batuque, en el candomblé, en la ocha o en el tradicionalismo, lo puedo manejar. Por eso, por ahí, a lo mejor en algún momento me inspiro y agarro así de los 201 nombres que no los acuerdo a todos, los que sí me acuerdo que son más habituales, y armamos un agrupamiento de 40, 30, más no, porque si no nos vamos a pudrir, como para que vean por qué
Vara es tan importante. No solamente Vara es importante dentro de la tradición acotado a los fundamentos, sino porque tiene finalidades enormes, ¿sí? Y es un buen orillá para expandir un poquito más el conocimiento más allá de lo que son fundamentos del batuque, ¿sí? Y, ay, pero esto viene de otro lado, de otra raíz. No, viene de los fundamentos. Pero la verdad que como no cultuamos bajo esos pasajes, los linajes que conserven conocimientos sobre determinados pasajes utilizarán esos conocimientos y otros no. Y acá vamos a decir que cómo hago para que tal o cual pasaje haga tal o cual cosa. No, voy a explicar solamente que hay una orilla Vara o una orilla Eshu que recibe este nombre y es un pasaje que básicamente hace esto y este otro pasaje básicamente esto, y ampliamos un poquitito más el conocimiento que mal no viene. ¿Ok? Una hora, así que los dejo. Espero que en breve pueda levantar el otro video. Como los videos no los voy a levantar uno seguido del otro porque son temas diferentes, les deseo que tengan una muy buena semana, iluminados con el Ayé de todos los orillas, que los protejan a ustedes, nos protejan a nosotros también, y nos vemos en la próxima.